corrientes y voltajes alternos, ¿ya? Bueno, para eso vamos a hacer un repaso de lo que son ondas, porque la corriente alterna son ondas prácticamente, ¿no? Ya. La corriente alterna es la corriente más utilizada y la que usamos nosotros es de tipo sinusoidal, ¿no es cierto? Ya, entonces la corriente alterna es la más utilizada, ¿no? Y es del tipo sinusoidal, ¿no? Bueno, entonces ya creo que todos conocen, ¿no es cierto?, una corriente alterna. No hay necesidad de explicarles cómo es, pero voy a mostrarles de todas maneras cómo es una corriente alterna, ¿ya? Fíjense aquí, ¿no es cierto?, en qué dirección se está moviendo la corriente alterna, ¿eh? ¿Qué dirección tiene? Jóvenes, ¿qué dirección tiene la corriente alterna, ¿eh? ¿De negativo a positivo? Pero más que eso, la dirección, fíjense en cómo cambia de dirección, ¿no? O sea, eso es lo característico de una corriente alterna, que cambia de dirección, ¿no es cierto? Fíjense en cómo va cambiando de dirección, ¿no? En cada instante de tiempo. Esa es la característica que tiene la corriente alterna. Ya la corriente continua se mueve en una sola dirección, ¿bien? Entonces vamos a ver aquí. Bueno, entonces ya sabemos cómo es una corriente alterna, es la más utilizada. Ya, y ahora una fuente sinusoidal de corriente alterna, ¿cierto? Es de este tipo. Fíjense, aquí yo tengo una gráfica de, por ejemplo, voltaje versus tiempo, ¿no? Y así es la onda de corriente alterna, ¿no? Ya sea corriente o voltaje alterno, así es su onda de voltaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo es una ecuación cómo es la ecuación de una corriente o voltaje alterno? Fíjense. De la definición de onda, se recuerdan en física onda, ¿no es cierto? Es de la ecuación de una onda, ¿no? Eso se ve en física. X es igual a A por coseno de omega t más alfa, o lo mismo pero con seno, ¿no? Entonces, ¿qué será A, por ejemplo? ¿Quién me puede decir qué será A? La amplitud. En este caso, la amplitud es con qué, la amplitud aquí sería el valor de voltaje máximo, ¿ya? ¿No? ¿Qué será esta de aquí, esta letra omega? ¿Qué será omega? La frecuencia angular. La resistencia. Frecuencia angular, muy bien, ¿no es cierto? La frecuencia angular se calcula 2pi sobre periodo o 2pi por frecuencia, que es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la frecuencia angular es 2pi sobre periodo, o también es igual 2pi por frecuencia, ¿no? Y el ángulo alfa es lo que se llama el desfase, porque obviamente la onda no necesariamente parte en el punto cero, ¿eh? Después tengo, entonces comparando la ecuación de una onda con esta gráfica de aquí, esta es gráfica de una onda de voltaje o corriente, voy a tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí está la onda de voltaje,
de corriente alterna sería B máximo, que viene a ser B máximo comparando con la ecuación general. Amplitud. Amplitud, esto viene a ser la amplitud, ¿no es cierto? Entonces, B máximo por el coseno de omega t. Puede ser coseno o seno, ¿no? Pero generalmente se trabaja más con coseno, ¿no? Entonces, aquí tengo que esto es igual a la ecuación de una onda. B máximo es la amplitud o el valor de voltaje máximo de la onda, ¿no? T es periodo, velocidad angular, ¿no es cierto? La velocidad angular es 2pi sobre el periodo o 2pi por frecuencia. Y T es el tiempo, F es la frecuencia, ¿no? Esto entonces es la ecuación de una onda de voltaje en corriente alterna, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre la ecuación, ya sea de una onda de voltaje o una onda de corriente? Bueno, eso entonces es la ecuación de una onda de voltaje, ¿ya? Es B máximo por el coseno de omega t más este. Bueno, entonces ya sabemos la ecuación de una onda. Ahora vamos a ver un ejemplo, fíjense, un ejemplo. Dice, la siguiente gráfica muestra la onda de voltaje de la red de baja tensión en corriente alterna de CRE. La frecuencia es 50 Hz y me pide calcular la ecuación de esa onda. Entonces, en la gráfica, esta es la ecuación de la onda, ya no fíjense. ¿No? Esa es la onda que tiene esa característica, ¿no? Frecuencia 50 Hz. Y en la gráfica se ve cuánto es el valor máximo de voltaje, ¿no? Y el valor mínimo. Entonces tengo que hallar la ecuación de esta gráfica, ¿no? Y eso se hacía, ¿no es cierto?, en física. Entonces, ¿cómo será la ecuación de esta onda? Entonces, para ello, tengo que saber cómo es la ecuación de una onda. Y la ecuación de una onda era así. La ecuación de una onda es igual a voltaje máximo seno de omega t más ángulo de fase. Esa es la ecuación de una onda, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de una onda, ¿ya? Ahora, en la gráfica tengo que encontrar los valores, ¿no es cierto? Los valores que necesito, ¿no? ¿Qué valores necesito? Fíjense aquí, necesito el P máximo, la velocidad angular y este ángulo de aquí. Esos tres datos tengo que determinar de la gráfica, ¿no? ¿Cuánto será, por ejemplo, B máximo, que es la amplitud de esta gráfica? 230. 230. Y fíjense, en la gráfica parte aquí. O sea, parte, ¿dónde parte? En 0. Cuando parte en 0, el desfase es 0 grados, ¿no es cierto? Sí, ya tengo el ángulo. Ahora, ¿cómo es la velocidad angular? ¿Cómo se determina la velocidad angular? ¿Se acuerdan? 2pi entre el periodo. 2pi por periodo, en este caso 2pi por frecuencia, porque tengo la frecuencia. Entonces, ¿cuánto me sale esto? 2 por 50 es igual a 100 pi. radianes sobre segundo. Esa es la velocidad angular. Entonces, ya tengo todos los valores. Lo único que tengo que hacer es reemplazarme. Reemplazando voy a tener que es igual 230 por seno de 100 pi de t más 0 radianes. Eso sería entonces la ecuación de la onda de voltaje de esta gráfica que tengo aquí. ¿Alguna pregunta sobre esta onda de voltaje de la gráfica? ¿Pregunta? Bueno, ya tengo entonces aquí la ecuación de la onda de voltaje, ¿no es cierto?, de esta gráfica, ¿no? Bueno, sigamos entonces
vamos a ver algunas definiciones, ¿ya? Valor pico. Bueno, este es un repaso de lo que ven en física, ¿no? El valor pico. El valor pico es la altura de una cresta o la profundidad de un valle, ¿no es cierto? Dice eso. O sea, fíjense aquí, cresta, valle. Entonces, el valor pico o es el valor máximo, vendría a ser también la amplitud. Todo esto han visto en física, ¿no, jóvenes? ¿O no? Estas definiciones. Las jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, entonces el valor pico ya está ahí. Vamos a otro concepto. Así vamos a pasar medio rápido porque ya vieron en este. Valor instantáneo, ¿no? Su nombre dice, ¿no? Es el valor, ¿no es cierto? Ya sea de voltaje o corriente de una onda en un tiempo determinado. Por ejemplo, aquí tengo dos tiempos, T1 y T2, por decirlo, ¿no? Entonces, cuando T1, por decir, en el momento T1, ¿cuánto será el voltaje? Fíjense, aquí me puede decir, para aparece la gráfica, voy a hacer aquí. ¿Cuánto será el voltaje para el tiempo T1? ¿Y cuánto es para el tiempo T2? En el tiempo T1, ¿cuánto me dio el voltaje? 200. Y en el tiempo T2, Del máximo, 230. ¿ya? O sea, en cualquier instante de tiempo, tiene valor diferente de voltaje. Eso quiere decir, o sea, puedo poner T1, T2, T3, T4. O sea, ese es un valor instantáneo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el voltaje, digamos, el voltaje no es constante en corriente alterna. El voltaje está variando en el tiempo, ¿no es cierto? Cada instante se tiene un valor diferente de voltaje. A eso se llama valor instantáneo. ¿Preguntas sobre el valor instantáneo? ¿Alguna pregunta sobre el valor instantáneo? Bueno, ese otro concepto, entonces, valor instantáneo, sigamos. El periodo, ¿qué es el periodo? Fíjense, tiempo que tarda en realizar un ciclo, dice, ¿ya? Entonces, el periodo es el tiempo que tarda en realizar un ciclo, dicen, ¿ya? Entonces, yo voy a graficar aquí de dónde a dónde sería el periodo. Por ejemplo, parte aquí, el tiempo que tarda en llegar de aquí hasta dónde a veces era un periodo. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí es un periodo. O también, fíjense, de aquí hasta aquí, o de esta punta, fíjense, se vuelve a repetir aquí en esa otra punta, eso es el periodo, ¿no? O como dice inicialmente, de aquí hasta aquí es el periodo. O sea, ¿por qué? Porque aquí, fíjense, no, perdón, hasta aquí, hasta aquí. Repite lo mismo, ¿no? Bueno, eso ya no tiene mucho problema en la definición, entonces saben qué es el periodo, ¿no? Frecuencia, ¿qué es frecuencia? El número de ciclos que una onda realiza en el tiempo de un segundo. La frecuencia sobre todo está relacionada al tiempo de un segundo, ¿no? Entonces aquí tengo que, ¿en qué se mide la frecuencia? Hertz. Hertz, ¿no es cierto? Sí, bueno, esto también ya lo conocen. Aquí un ejemplo, fíjense, dice, determinar la frecuencia de la siguiente onda, fíjense. ¿Cuánto será la frecuencia de esta onda de aquí, fíjense? ¿Cuánto será? ¿2 Hertz? Ya, muy bien. 2 Hertz. ¿Cómo determinó esa frecuencia? Solamente contando las crestas y los valles. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice que es la frecuencia? Es el tiempo que tarda en hacer un ciclo, dice, ¿no? Y un ciclo o una oscilación en onda es el tiempo que se tarda, fíjense aquí, de aquí parte y hasta aquí es un ciclo, ¿no es cierto? Y de ahí parte hasta aquí es el segundo ciclo. O sea, en un segundo, ¿cuánto hizo entonces? ¿Cuántas oscilaciones hizo? 2. 2. La frecuencia entonces es 2 para este ejemplo de aquí. Ahora este otro ejemplo, fíjense, ¿cuánto será la frecuencia? 4.
¿Cuánto? 4. 8. A ver, veamos. 4, 8. Mire, parte de aquí. Parte de aquí. ¿Hasta aquí cuánto es? Un ciclo. Parte de aquí. Hasta aquí es 2 ciclos. De aquí hasta aquí es 3. Y de aquí es 4. Esta grafiquita, por si acaso, esta flecha es hasta aquí, ¿ya? Por si acaso, aquí. Hasta ahí es esta flecha, por si acaso. Es 4, entonces, pero 4 ciclos hizo en ¿cuántos segundos? En medio segundo. Es en medio segundo. Por tanto, en un segundo, ¿cuánto va a ser? 8. 8. Entonces, la frecuencia es 8 Hz. ¿Ya? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, sigamos entonces. Bueno, aquí me pide el periodo, ¿no? El periodo de estas, voy a poner de estas 4 ondas, ¿sí o no? ¿Cómo se determina el periodo? ¿A qué es igual el periodo? ¿No? La inversa de la frecuencia. Eso, inversa de la frecuencia. Por ejemplo, aquí el periodo es igual a 1 Entre 110. 1 sobre ¿cuánto? 110. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto da? 9 por 10 a la menos 3. Ya. Nueve milisegundos serían, ¿no? 9 milisegundos, ¿no? Convirtiéndolo a milisegundos, ¿no? ¿Y aquí cuánto será? $4.5 milisegundos. Ya. Y aquí. $2,3 milisegundos. ¿Cuánto? 2,3 milisegundos. 2,3 milisegundos. Y el último. 1,13 milisegundos. Bueno, entonces está claro, ¿no? ¿Qué es periodo, qué es frecuencia y qué es ciclo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. La frecuencia dice aquí, y la frecuencia, ya sea de la corriente o el voltaje, de la corriente alterna de Cree, 50 Hz, ¿no? Entonces me pide determinar la velocidad en RPM. ¿Qué saben qué es RPM o no? Revoluciones por minuto. Eso, revoluciones por minuto. O sea, esto tiene la frecuencia 50 Hz. Es para ver a qué velocidad están girando los generadores que están generando la corriente alterna, ¿no es cierto? Aquí para la CREA, ¿no? En Bolivia, ¿no? ¿Cómo se calcula los RPM a partir de la frecuencia? ¿Saben o no? La velocidad angular. Ya, RPM es velocidad angular, ¿no? Es 2pi por frecuencia, eso es, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando,
2pi por 50 Hz. Recuerden que el 50 Hz es 1 sobre segundo, ¿sí o no? ¿No? Entonces eso me da 100 pi radianes sobre segundo, pero a mí me piden RPM. ¿Cómo convierto eso a RPM? Esos 100 radianes sobre segundo, ¿cómo convierto a RPM? ¿Por cuánto multiplico? RPM es igual, ¿no es cierto? Velocidad angular sobre 2pi por 60, así es, ¿no? Entonces, simplemente se le añade esto de aquí. ¿Cuánto sale eso? Sale 3000, o sea que los generadores que generan corriente alterna a 50 Hz giran a 3000 revoluciones por minuto. A esa velocidad tienen que girar los generadores para producir ondas de corriente o de voltaje con frecuencia de 50 Hz. Ahora, en Brasil o en otros países, la frecuencia es de 60 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Si la frecuencia fuera 60 Hz, esto se convierte en 3600 revoluciones por minuto, ¿eh? O sea que si yo tengo 3000 revoluciones por minuto, automáticamente la frecuencia que va a salir hacia voltaje de corriente, ¿cuánto va a ser? 60 Hz. Pregunta sobre frecuencia de la corriente alterna. Bueno, señor. Bueno, sigamos entonces. Velocidad angular, eso ya está por demás, ¿no es cierto? ¿Qué es velocidad angular? Ya lo saben ustedes, 2pi por frecuencia al piso de t. Ángulo de fase, ¿no? Es el ángulo, digamos, aquí voy a hacer la gráfica, es el ángulo, fíjense que se ha desfasado una onda con respecto a ¿qué? Con respecto al origen, ¿no? Eso también está por demás repasar, porque ya eso lo ven en física 2, ¿cierto? Si nos sigamos entonces, longitud de onda. ¿Qué es longitud de onda? Fíjense, esa es la longitud de onda, ¿no? Es la separación o distancia entre dos puntos consecutivos iguales. ¿Y cómo se calcula la longitud de onda? C sobre F. ¿Qué es C? Es velocidad con la que se está desplazando la onda, ¿ya? Conversión de grados a radianes es esta. Bueno, no vamos a hacer eso porque eso es muy básico, ¿no? Bueno, entonces vamos a otro concepto que es el valor medio, o también en matemáticas se conoce como el teorema de Lagrange, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí yo tengo una función cualquiera, ¿no? Una función cualquiera matemáticamente, ¿no? En el tiempo A, por ejemplo, yo tengo este valor, ¿no es cierto?, de la función. En el tiempo, por decir aquí, en este otro tiempo, voy a tener este otro valor. En este otro tiempo voy a tener este otro valor. ¿No es cierto? ¿Qué es el valor medio? El valor medio, por ejemplo, aquí está representado por este rectángulo, es un valor promedio de esos valores, digamos, ¿no? Es el valor promedio de esos valores. Por ejemplo, aquí puede ser, no sé, aquí puede ser 100. Aquí puede ser, no sé, ¿no? 110. Aquí 120. Aquí va a ser 150. En este tiempo va a ser aquí, no sé, ¿no? 120, por decir, ¿no? Aquí es 110. Aquí es 100. O sea, entre A y B, si es el tiempo, está variando su valor, la función, en cada instante de tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo quiero saber entre A y B, desde el punto A hasta el punto B, ¿cuánto es su promedio? Ustedes a simple vista van a decir, el promedio va a ser ¿cuánto? El 120, por decir, ¿no? Porque no es 150 ni 100, ¿sí o no? Más o menos el promedio va a ser 150. ¿Y cómo se calcula? Fíjense, esta es la forma de calcular. El valor medio es la integral desde el punto A hasta el punto B. O sea, quiere decir el valor medio del punto A al punto B de esta función simplemente se divide entre 1b menos a, ¿no?
¿Qué es B menos A? Por ejemplo, ¿quién me puede decir aquí? Si A, por ejemplo, esto es 2 segundos, por decir, ¿no? Y B aquí es 6 segundos, por decir, ¿no? ¿Qué será B menos A? ¿Y cuánto vale B menos A? 4. ¿Qué es B menos A? Es el rango de dónde a dónde quiero calcular el valor medio, ¿no? B menos A es 6 menos 2 es 4, es esta distancia, ¿sí? Bueno, entonces, este es el valor medio, ¿ya? Como definición matemática. Ya, ahora, de una onda de tipo sinusoidal, fíjense, yo tengo una onda de tipo sinusoidal, ¿no es cierto? Representa el valor medio de una onda, generalmente se calcula el valor medio de medio periodo, porque el valor medio de un periodo, es cero, ¿saben ustedes, no? El valor medio de un periodo es cero, ¿no? ¿Por qué es cero, no es cierto? Porque el periodo, por ejemplo, es de aquí hasta aquí, ¿no? ¿Por qué es cero? Porque fíjense, el valor medio entre esta gráfica que es positiva y esta otra gráfica que tiene valor negativo, este es positivo, este es negativo, ¿no? O el valor medio va a ser cero, ¿no? Pero de medio periodo no, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como valor medio. De un periodo sería así, de un periodo sería así, ¿no es cierto? De aquí hasta aquí sería. ¿Ya? Aquí voy a dibujar. En esta gráfica estoy hallando el valor medio desde aquí hasta aquí. Desde un instante t. Desde un instante t. Aquí, ¿qué será? De aquí a aquí es el periodo. Entonces aquí este punto es t minúscula más periodo. T minúscula más periodo. Y aquí es, de aquí a aquí es, aquí como está la gráfica, ¿no? De BA sería el periodo, ¿no? Eso es de un periodo, el valor medio, de medio periodo sería eso, ¿no? Sería, en este caso voy a hacer con rosado desde aquí hasta aquí sería medio periodo. Si aquí tenía t, le añado t medios, ¿no es cierto? T medios. Entonces, desde t hasta t más t medios, ¿no es cierto? Y según la gráfica de aquí es 1b menos a, ¿no es cierto? Sería t más t medios menos t. O sea, ¿de dónde sale t? O de dónde sale t, aquí voy a hacer. Aplicando esta gráfica, ¿cómo sería? Fíjense, miren, aquí sería t más t medios. Eso es b. Y menos qué, menos qué hago. Menos a. Dice, ¿cuánto vale a? Jóvenes, hola, hola. ¿Cuánto vale a? En la gráfica. Sí. T. ¿Qué se eliminan? Sí. Y va a quedar t medios. Al hacer extremos con extremos, medios con medios, el 2 va a pasar arriba, ¿no? Aquí. Bueno, eso es matemáticas, no me interesa tanto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Bueno, entonces ya sabemos ya qué es el valor medio, ¿no? Es el promedio en realidad. El promedio, el que más se utiliza, es de medio periodo, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Hay un ejemplo, dice, encontrar el valor medio de una función de tipo sinusoidal en el tiempo de un periodo, dice.
¿ya? Vamos a hacer un ejercicio más completo así para no, como se dice, hacer mucha teoría, ¿ya? Más adelante vamos a ver un ejemplo así, completo, con valores de verdad, ¿ya? Ahora vamos a otro concepto que es entonces el valor eficaz, ¿ya? ¿Qué es el valor eficaz? Se define como la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los valores. Es igual al valor medio, más o menos es valor igual al valor medio, solo que aquí el valor eficaz se trabaja con raíz cuadrada, ¿ya? Entonces aquí dice raíz cuadrada. Si ustedes analizan lo que está dentro de la raíz, sin el cuadrado que es valor medio, pero si lo elevo al cuadrado a la función y saco la raíz cuadrada de esa función, se llama valor eficaz. Y esta es su formulita entre A y B. B menos A vendría a ser este ancho de aquí, ¿no? Este ancho de aquí vendría a ser B menos A, ¿no es cierto? Entonces es similar, ¿ya? ¿Qué representa el valor eficaz en una onda de corriente alterna, ya sea de corriente o voltaje? Ya, fíjense, aquí dice, se define como valor eficaz de una corriente, ¿no es cierto?, de una corriente rigurosamente constante, corriente continua que circula por una determinada resistencia, produciendo los mismos efectos. O sea, como el valor de la corriente es variable, ¿no es cierto?, en corriente alterna, por decir, así es, una onda de corriente alterna, vamos a suponer que este pico máximo es 100 amperios, ¿no es cierto? Y aquí tengo el punto cero. Bueno, no me salió tan bien la gráfica, pero no importa, ¿no? Es 100 amperios, pero ese es el valor máximo. Aquí va a ser, no sé, ¿no? 70 amperios, por decirlo, ¿cierto? Aquí va a ser 30. Ya, la corriente está variando cada instante de tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es el valor medio? Dice, fíjense, el valor eficaz, ¿no es cierto?, produce el mismo efecto calorífico como si estaría circulando una corriente continua, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, caída de voltaje, cada instante la caída de voltaje está variando, ¿no? O sea, cuando circula 30 por una resistencia va a ser tanto de voltaje, cuando circula 70 tanto, cuando circula 100 tanto, pero eso es, cada instante está variando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cada instante varía, ¿ya? Y el valor eficaz es eso, o sea, produce el mismo efecto, es un valor, ¿no es cierto?, que se calcula y produce el mismo efecto como si estaría circulando corriente continua. Y esta es la ecuación para calcular de un periodo y de medio periodo. Generalmente se calcula de medio periodo, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el valor eficaz? Bueno, entonces, aquí vamos a los ejemplos ahora. Dice, determinar el valor eficaz y valor medio de esta onda, ¿no? No, aquí tengo una onda y me pide determinar el valor eficaz y el valor medio. ¿Cómo es el valor medio? La ecuación de la onda de voltaje, fíjense, ya hicimos esta onda de voltaje, era igual a lo siguiente, ¿no? B máximo por el seno de omega t más 0 radianes. ¿Cómo se calcula el valor medio? Me pide determinar el valor medio de la siguiente onda, ¿no? Vamos a hacer de media onda, ¿no? Dijimos que es porque el valor medio de una onda es 0. ¿Cómo va a ser el valor medio de una onda? Esta era su ecuación, ¿no? Es 2 sobre t, desde t hasta t medios de B máximo seno omega t, que es el voltaje, ¿no? Entonces, ahora, este t yo puedo aquí llamarlo aquí, o sea, tengo que elegir el t, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a empezar en 0, ¿no? Para que sea más fácil. Aquí va a ser el t minúscula. Y la mitad del periodo sería hasta aquí. Vamos a dar esto. Hasta aquí sería, ¿no es cierto?, en esta gráfica. Entonces el valor medio es 2 sobre periodo. Esta es la definición de valor medio, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya?
Entonces, este B máximo lo puedo sacar afuera, 2B máximo sobre T, y de 0 hasta T medios, ¿no? Aquí tengo la integral del seno. ¿Cuánto es la integral del seno? Yo puedo decir, ¿cuánto es la integral del seno? Menos coseno. Eso, menos coseno, ¿no? Y esta omega sale aquí abajo, ¿no? Coseno. Sí, este omega va abajo. ¿Qué quiere decir estos dos valores de aquí? Los que saben matemáticas. Estos dos valores y estos dos valores. ¿Qué significan? Límites de integración. Esos son los límites de integración, ¿no es cierto? ¿Y cómo resuelvo este corchete que tiene estos dos límites? ¿Cómo se resuelve? Primero, límite superior menos el límite inferior. Ya, límite superior menos límite inferior, ¿no? ¿Así? O sea, menos coseno de omega. Sí, Cuenta de esta T. ¿Qué coloco cuenta de esta T? T medios, ¿no? Y aquí, cuenta de esta T que coloco, 0, ¿no? Cero. Entonces tengo esto. ¿Cuánto es coseno de 0? 1. No. Ya coseno de 0 es 1. Pero la velocidad angular, fíjense, en la gráfica es 2pi sobre el periodo, ¿no? 2pi sobre el periodo. Esa es la velocidad angular. Y aquí viene la gráfica, fíjense, miren, el periodo vale 3 pi cuartos, pi medio, 3 pi, vale pi. El periodo vale pi en la gráfica, ¿no? En la gráfica vale pi. Entonces reemplazo todo esto de aquí. Reemplazo todo esto de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, cuenta de t que coloco aquí, cuenta de t que coloco. Coloco pi, ¿no es cierto? Aquí igual coloco pi, ¿no? Perdón, no. Donde dice periodo solamente, no, aquí no es, ¿no? Aquí no es, ¿no? Donde dice t coloco pi, aquí coloco pi, ¿no? La velocidad angular es 2pi sobre el periodo, 2pi sobre el periodo. Entonces, reemplazando todo eso, ¿cómo va a quedar bien? 2 veces b máximo, la velocidad angular es 2pi sobre t por t, menos coseno de pi por coseno de 0, queda, ¿no? Aquí se eliminan los t. ¿Qué más se eliminan aquí? ¿Qué más se elimina aquí? El 2. El 2. Ya. Y aquí tengo coseno de Los pi. dos. 0. ¿Cuánto vale pi? ¿Saben cuánto vale pi en grados? 180. ¿Cuánto es coseno de 180? Menos 1. ¿Cuánto? 80. Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Y coseno de 0 cuánto es? Menos 1. ¿Coseno de 0 cuánto es? 1. 1. ¿No es cierto? 1. Ya, entonces, bueno, aquí cuánto va a salir el número, a ver, aquí dentro del corchete. 2, ¿no? Entonces, este es el valor medio, fíjense. Este es el valor medio de media onda. 2 veces el valor máximo sobre pi. Así es como se calcula el valor medio. ¿Preguntas sobre el valor medio? ¿Alguna duda que tengan sobre cómo lo obtenemos? ¿Preguntas, jóvenes? No, todo claro, Inge. Bueno, ahora vamos a, me dice, fíjese, ¿qué más me pide el valor eficaz? Lo mismo tengo que hacer para el valor eficaz, ¿no? Solamente que tengo que integrar la función cuadrática, fíjese el valor eficaz. ¿Alguna pregunta hasta aquí o no? Ninguna, ¿no? Tomamos el valor eficaz, entonces, fíjese, ya. El valor eficaz, ¿ya? Esta es la ecuación del valor eficaz. Lo mismo, ¿no? Reemplazo aquí. Voy a tener, la función es b máximo seno de omega t al cuadrado, ¿ya? Entonces ahora tengo que integrar esto. ¿Cuánto es la integral? Este b máximo lo voy a sacar afuera. La integral del seno de omega t. ¿Cuánto es la integral? Sería el equivalente en matemáticas, por decir, aquí voy a dibujar. 2 seno coseno sería. A la integral, como sería, así sería, ¿no? Del seno 1 menos seno. a x, por decir, ¿no? A x
diferencial de x, ese tipo de cuánto es la integral de este, entonces, ¿cuánto es? La integral de esta de aquí de verde. Hola, hola. No, perdón, este es al cuadrado más, ¿no? Esto es al cuadrado, perdón, ¿no? ¿Cuánto es la integral del seno al cuadrado? Hola, hola. La derivada es la, a ver, 2. Al cuadrado está. Es integral, digamos. ¿Cuánto es la integral del seno al cuadrado? Un medio de AX, Un medio de AX. ¿Un medio de qué? sí, menos un medio de seno AX coseno AX. ¿Un medio de A? De AX, lo que está dentro del seno, ¿Ya? X, menos un medio seno de... ¿Coseno de cuánto? No, no, dije, se lo escribo en el chat. ¿Ya? Internet está algo defectuoso. A ver, vamos a ver en el chat entonces, a ver. ¿Dónde está su chat? No hay. No hay nada en el chat, digamos. Ah, es x sobre 2 menos seno de 2 a x sobre 4a, así es. Sí, sí. Pero, ¿dónde está que es del seno al cuadrado? ¿Dónde dice seno al cuadrado? Hola, hola, hola. No, es que ya lo llevó, digamos, a su función de identidad trigonométrica. 1 menos Ah, coseno cuadrado y de ahí se integró por pedazos en dos integrales. aquí está, mira, aquí está pues este, ¿no? Seno al cuadrado de u. Bueno, solamente que u sobre 2 menos un cuarto de seno de 2u, así es. Bueno, ya no Sí. importa eso, ya ustedes lo saben ya, ¿no? Entonces, volviendo al tema. Bueno, entonces el seno al cuadrado está aquí, seno al cuadrado, ¿no? Podemos hacer de esta forma también, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, el seno al cuadrado se define como esto, 1 sobre coseno de 2 alfa sobre 2. Entonces, aquí va a quedar la integral de 1 menos coseno de 2. El 2 le había sacado afuera, este 2. Y aquí, ¿cuánto sería la integral de 1? ¿Cuánto es la integral de 1? ¿Cuánto T es? nomás. La integral de 1, ¿cuánto es? T. Seno. T. Y la integral del coseno es... La integral del coseno, ¿cuánto es? Seno, ¿no? Tengo aquí, fíjense, que es lo mismo, ¿no? Tengo lo mismo. Entonces aquí, simplemente lo que hizo su compañero, aquí estos límites tengo que reemplazarlos y restarlos, ¿no? Esto de aquí se resta con este de aquí, ¿no? Reemplazando, obviamente, este límite aquí en la letra
en la letra T, ¿no? Y el 0 también se reemplaza en la letra T. Bueno, eso ya lo saben ustedes, ¿no? No es necesario hacerlo a detalles, ¿no es cierto? ¿O alguien tiene una duda cómo se reemplaza eso? No, ¿no? Bueno, entonces reemplazando va a quedar lo siguiente, fíjense. No, no, Entonces, recordando también que la velocidad angular era igual a 2pi sobre t y el periodo era 2pi, ¿no? O era pi, a ver, vamos a ver, no me acuerdo, ¿era 2pi o pi era? Antes de reemplazar. ¿Era 2pi o pi? ¿Se acuerdan? Sí, era. Pi, ¿no? Sí, aquí lo vamos a corregir, pero ese minuto. Esto era pi. Ahora ya. Bueno, entonces reemplazamos, miren. B máximo sobre T queda constante. Aquí tengo cuenta de esta T, coloco T medios menos seno de 2 omega. Cuenta de esta T, coloco T medios sobre 2 veces velocidad angular menos, bueno, aquí 0, 0, 0, se va a hacer todo, se va a hacer 0, ¿no? 0, seno de 0, ¿cuánto es? 0. Todo esto va a ser, ¿cuánto va a ser todo esto? Todo eso se va a 0. hacer 0, ¿no? Entonces, aquí ahora, cuenta de T, coloco esto de aquí. Y cuenta de velocidad angular, coloco todo esto de aquí. ¿Cuánto sale reemplazando todo eso? El valor eficaz al cuadrado, ¿cuánto sale? A ver, T es pi sobre 2, seno de 2, la velocidad angular es 2pi sobre el periodo, ¿no? Entonces, 2pi sobre el periodo, lo multiplico por t medio, los t se simplifican, queda al final 2pi, ¿no es cierto? 2pi, esto sale 0, dijimos ya, eso no es necesidad, ya. Y omega es 2pi sobre t, ¿no? Entonces, esto igual sale 0, ¿no? Porque 2pi es, sí, 360, ¿no? Entonces se va a hacer 0 igual esto, ¿no? Y así va a quedar B eficaz, B máximo, 2 por pi por esto. Simplificando queda esto, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, duda sobre el valor eficaz? Entonces el valor eficaz es igual al valor máximo dividido entre raíz de 2. ¿Pregunta sobre el procedimiento matemático? ¿Alguna pregunta sobre el procedimiento matemático? Ninguna, dije, todo claro. No, no sé. Bueno, entonces el valor eficaz es el valor máximo sobre raíz de 2. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Dice, determinar las características de una onda de tensión de tipo sinusoidal que tiene valor 300 menos 300. ¿Ya? Esta es la ecuación de la onda de voltaje. Y me pide todo esto de aquí. Empecemos con el periodo. ¿Cuánto será el periodo? ¿Cómo se determina el periodo? ¿Se recuerdan cómo se calcula el periodo? 2pi entre la frecuencia. No, ese ya está bien, eso es 2pi sobre la frecuencia, eso es, no es sobre la frecuencia. 2pi sobre la frecuencia, otra cosa. ¿Qué es 2pi sobre la frecuencia? No, estoy seguro. A ver, vamos a ir por partes ya, ¿no? La velocidad angular me refería. La velocidad angular es, ya su compañero lo hizo directamente. La velocidad angular es 2pi sobre ¿qué? Periodo. Ya, lo que hizo es despejar de aquí, ¿no? Despejar eso. Ya, está bien lo que dijo su compañero, entonces. Ya.
Bueno, hay diferentes formas de comparar, ¿no? Entonces, comparando con esto, por ejemplo, la ecuación de aquí, el 120 de pi, ¿qué será el 120 de pi haciendo la comparación con esta ecuación? Este 120 de pi, ¿qué es? Velocidad angular. Eso es velocidad angular, ¿no? Entonces, velocidad angular es, bueno, también tenemos V máximo es 300, velocidad angular es 120 pi, ¿no? Y este ángulo que está aquí, epicecto, es ángulo de desfase, ¿no? Entonces, por definición, la velocidad angular es 2 pi sobre t. De aquí despejo el periodo, ¿no? Periodo va a ser 2 pi sobre velocidad angular. Entonces, ¿cuánto sale reemplazando eso? 2 pi sobre 120 pi. Sale 1 sobre 60. Y eso en milisegundos, ¿cuánto sale? Sale 16 milisegundos. ¿No? Pregunta sobre el inciso A. Pregunta sobre el inciso A, que es el periodo. Ningún ingeniero. El inciso B es la frecuencia. ¿Cómo podemos determinar la frecuencia? 1 sobre el periodo. Eso, 1 sobre este valor. ¿Cuánto sale 1 sobre este valor? 1 sobre el periodo. 60 tiene que salir. 60, ¿no? ¿Cuánto es valor máximo de voltaje? 300. 300. Ahora este es un valor instantáneo. ¿Cuánto es el valor instantáneo de voltaje cuando t es igual a 2,7 milisegundos? Reemplazo, ¿no? Este tiempo, 2,7 milisegundos, donde la letra t. Entonces, el valor instantáneo de voltaje para 2,77 milisegundos va a ser igual a 300 por coseno de 120 de pi radianes por 2,77 milisegundos es 0,00278 segundos. Y ahí me va a dar el valor de voltaje. Fíjense en qué unidad tiene el ángulo interno que está dentro del paréntesis. De aquí se van a eliminar. ¿Qué se eliminan aquí? Unidades. Segundo. Y aquí me va a dar, está en radianes aquí, el ángulo está en radianes, entonces su calculadora tiene que estar en radianes, ¿no? ¿Cuánto sale voltaje de T? Tiene que estar en radianes, ¿no? Pi tercio más o menos sería aproximadamente pi tercio más pi sextos, ¿no? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Menos 0,25 voltios. ¿Ya? El valor eficaz es B máximo sobre I de 2, 300 sobre I de 2, 212. Aquí hasta ahora van a entender qué es el valor eficaz. El valor pico es 300, pero el valor eficaz es 220. Estos 212 voltios es lo que en realidad miden instrumentos de medida en corriente alterna. Por ejemplo, ¿cuánto es el voltaje eficaz cuando uno mide con un voltímetro, un enchufe cualquiera? ¿Cuánto es aquí en la CRE? 220. Eso es valor eficaz. O sea, esos 220 no es el pico alto del voltaje alterno de la CRE, porque el voltaje alterno es así. O sea, cada segundo está variando su voltaje, ¿no? Lo que miden 220 voltios es, como se dice, el promedio. Eso es lo que se llama valor eficaz, ¿ya? Entonces quiere decir que el valor pico de la corriente alterna, ¿cuánto será ver el valor pico de la corriente alterna? Este valor más alto que es instantáneo, no cuestión de segundos. ¿Cuánto será este valor pico? Si el valor de la CRE es 220, el valor eficaz. Aquí, ¿cómo será el valor máximo? ¿Cómo calculo el valor máximo si yo sé que el valor eficaz es 220? ¿Cómo será? Valor eficaz por raíz de 2. ¿Cuánto sale eso?
311. Ese es el valor pico. O sea, en la corriente alterna de Cree hay un instante en el tiempo en que llega a 311 voltios. Pero obviamente, como es tan rápido, eso el tester no lo detecta, solamente el osciloscopio podría detectar ese valor, ¿no? Pero, entonces, eso se llama valor eficaz, por ese caso, joven, ¿ya? Y el valor medio, obviamente, es 2 veces B máximo sobre pi, sería 191. Vean la diferencia entre el medio y el eficaz. Voy a hacer la comparación, ¿no? No hay mucha diferencia, ¿no? El valor medio y el valor eficaz, no hay mucha diferencia casi. Entonces, bueno, no sé si tengo una pregunta sobre el valor eficacia, ¿no? Lo que hizo su compañero, 311 voltios de valor máximo de la, por si acaso, de las ondas que nos llegan a nuestras casas, ¿no? En su casa de ustedes ahorita tienen corriente alterna y el valor pico de voltaje, 311 voltios, pero el valor eficaz es 220 voltios, ¿no? Y eso es lo que generalmente se conoce, ¿no? 220 voltios, porque esos 311 es 1 milisegundo tardará de tiempo en tener ese valor, ¿no? O sea, sus cables, por donde circula corriente en sus viviendas, el pico máximo es 311 voltios. ¿Preguntas sobre el valor eficaz? ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Ninguna ahí. Bueno, entonces ya saben que es un valor eficaz, ¿no? Es el valor del voltaje que ustedes lo tienen en su Continúa casa, nomás. 220 voltios. ¿Sí? ¿Sí, Enrique? Bueno, entonces ya saben qué es el valor eficacia, ¿no? Esto de aquí ya no voy a avanzar porque ya eso es, saben ustedes, ¿no es cierto? Identidades trigonométricas, ¿no? Entonces ya vamos a entrar ahora ya netamente a los circuitos en corriente, porque todo lo que hablamos aquí fue de voltaje alterno, corriente alterno, frecuencia, ¿no es cierto? Pero no hablamos de circuitos en corriente alterna. Ahora vamos a empezar hablando de circuitos en corriente alterna. Ya, y vamos a empezar con el resistor. Bueno, creo que ya somos, a ver qué hora somos, creo que lo vamos a dejar para la siguiente clase eso. Ya, vamos a empezar aquí la siguiente clase, ya la resistencia, cómo se comporta una resistencia ante una corriente alterna, ¿no es cierto?, en el circuito. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, quedamos ahí entonces. Hasta luego, jóvenes. Listo, Inge, gracias. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.